Con sus últimas fuerzas, el viejo peón que todos creían pobre reunió a sus 4 hijos y reveló verdad que había guardado toda su vida. No era el hombre sin tierras que todos pensaban. Y lo que dejó de herencia no fue solo riqueza, fue lección que cambiaría todo para siempre. En el año 1905, en las tierras áridas pero fértiles del Valle de los Cipreses, donde el trabajo duro era ley y la palabra dada valía más que cualquier contrato escrito, vivía un hombre llamado Vicente Salazar. Tenía 78 años, cuerpo marcado por décadas de labor bajo el sol, manos callosas que habían trabajado la tierra desde que tenía 8 años, y rostro surcado por arrugas que contaban historias de vida plena, aunque difícil. Para todos en el valle, Vicente era simplemente el viejo Vicente. Peón respetado, hombre de palabra, trabajador incansable que nunca se quejaba, nunca presumía y siempre ayudaba al vecino que necesitaba. Vivía en casa modesta de adobe, comía comida simple, vestía ropa remendada pero limpia. Era, en apariencia, hombre pobre que había aceptado su lugar en el mundo con dignidad. Pero las apariencias, como suele pasar, no siempre cuentan toda la historia. Vicente había tenido esposa maravillosa, Amalia, que había fallecido 5 años atrás, después de 50 años de matrimonio feliz. Juntos habían criado 4 hijos, Aurelio, Esteban, Natalia y Damián. Todos adultos ahora, todos con familias propias, todos trabajadores honestos que habían aprendido valor del esfuerzo de sus padres. Aurelio, el mayor con 50 años, era carpintero respetado en el pueblo. Sus muebles eran buscados por familias de toda la región. Había heredado paciencia de su padre y atención al detalle de su madre. Esteban, de 47, trabajaba la tierra como su padre, aunque tierra que arrendaba, no propia. Era fuerte como buey, con corazón tan grande como sus manos. Natalia, de 44, era costurera habilidosa. Había enviudado joven, pero había criado a sus 3 hijos sola, con dignidad que su padre le había enseñado. Damián, el cazula con 40 años, era ferreiro. Trabajaba el metal con mismo amor que su padre había trabajado la tierra. Ninguno de los 4 era rico, ninguno pasaba hambre. Vivían vidas simples, honestas, llenas de trabajo y familia. Exactamente como Vicente había planeado, porque ese era el secreto que Vicente guardaba. Todo, la pobreza aparente, la vida simple, el trabajo constante, había sido elección consciente, no necesidad. Elección. Vicente tenía hermano mayor, Horacio, de 75 años. Vivía en la ciudad, en casa grande, con sirvientes y comodidades que el dinero podía comprar. Horacio había heredado astucia de su padre, pero no su integridad. Era hombre de negocios, comerciante, siempre buscando siguiente oportunidad para ganar más. Los hermanos no se hablaban hace 30 años. Desde la muerte de su padre, don Augusto Salazar, había habido desacuerdo. Horacio había querido vender las tierras familiares inmediatamente. Vicente había querido mantenerlas. Horacio había partido enojado, jurando que algún día esas tierras serían suyas. Vicente sabía que su hermano no había olvidado. Sabía que Horacio aún codiciaba lo que no era suyo. Y por eso había guardado secreto tan cuidadosamente. Pero ahora, en otoño de 1905, con cuerpo debilitándose y sabiendo que la muerte se acercaba, era tiempo de que la verdad saliera a la luz. Don Lisandro, el abogado de 65 años que había sido amigo de la familia por 40 años, visitaba a Vicente regularmente. Sabía el secreto, lo había guardado fielmente. ¿Estás seguro de esto?, le preguntaba. Tus hijos vivirán vidas completamente diferentes cuando sepan. Matas, por eso esperé hasta ahora, respondía Vicente con voz debilitada.
Necesitaban aprender a vivir sin riqueza primero, a valorar trabajo, a entender que el dinero no define quién eres. Ahora que lo saben, ahora están listos para tenerlo. Padre Eusebio, el sacerdote de 60 años que había bautizado a los 4 hijos de Vicente, también conocía la verdad. Había aconsejado a Vicente durante años, respetando su decisión aunque no siempre entendiéndola completamente. Es juego arriesgado que jugaste, Vicente. Fue apuesta necesaria y creo que gané. Rufino, el capataz de 45 años que había trabajado las tierras de Vicente durante 20 años, era el único empleado que sabía la verdad completa. Era hombre leal, discreto, que había visto cómo Vicente transformaba propiedad heredada en operación próspera mientras fingía ser simple peón. «Los muchachos van a estar sorprendidos», comentó un día, mientras ayudaba a Vicente a caminar por la propiedad una última vez. «Van a estar más que sorprendidos, van a estar furiosos, van a sentirse engañados, pero eventualmente entenderán». «¿Y don Horacio?». Vicente frunció el ceño. «Horacio es razón por la que guardé el secreto también. Sabía que si alguna vez descubría que yo había heredado las tierras, intentaría quitármelas, intentaría usar ley, dinero, influencia. Por eso necesitaba proteger a mis hijos primero». «¿Cómo?». «Enseñándoles a ser fuertes sin dinero, para que cuando finalmente lo tengan, no los defina, no los controle, no los destruya». Era filosofía que Horacio nunca habría entendido. Para él, el dinero era todo, era poder, era identidad, era razón de vivir. Pero Vicente había visto lo que el dinero hacía a las personas. Había visto familias destruidas por herencias, hermanos peleando por pedazos de tierra, hijos esperando que padres murieran para reclamar lo que les pertenecía. No quería eso para sus hijos. Entonces, en septiembre de 1905, cuando Vicente sintió que su tiempo finalmente se acababa, que su cuerpo ya no respondía, que cada respiración era trabajo, llamó a don Lisandro. «Es hora, trae los documentos, llama a mis hijos. Es tiempo de que sepan la verdad». Y así, en noche fresca de otoño, con velas iluminando la habitación pequeña donde Vicente había dormido por 50 años, comenzó la revelación que cambiaría todo para familia Salazar. Una revelación que traería no solo riqueza, sino también peligro. Porque Horacio, observando desde la distancia, estaba esperando exactamente este momento, y tenía plan propio. Si crees que las verdades guardadas durante años merecen ser escuchadas, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios de qué región nos estás viendo. Vamos a recorrer juntos las historias que marcaron a nuestra gente. La llamada llegó al mismo tiempo a las 4 casas. Rufino, montado en su caballo, había galopado toda la tarde llevando el mismo mensaje. «Don Vicente los necesita. Urgente. Vengan esta noche». Aurelio llegó primero, dejando su taller a medio trabajo. Encontró a su padre en cama, respirando con dificultad pero consciente, lúcido. «Padre, hijo, gracias por venir. ¿Qué pasó? ¿Estás muriendo?» «Sí, pero no hoy. Tal vez mañana, tal vez en semana, pero pronto». Aurelio sintió nudo en garganta. Sabía que este día vendría, pero nunca estás preparado. Hay cosas que necesito decirles, a ti y a tus hermanos, pero necesito que estén todos aquí. Esteban llegó 15 minutos después, directamente del campo, con tierra aún en su ropa. Natalia llegó media hora después, habiendo dejado a sus hijos con vecina. Damián fue el último, cerrando su herrería temprano. Cuando los 4 estaban reunidos alrededor de la cama de su padre, don Lisandro entró con maleta de cuero llena de documentos. «Don Vicente, todos están aquí». «Bien, cierren la puerta. Lo que voy a decir no debe salir de esta habitación. Todavía no». Los 4 hijos se miraron con preocupación.
Su padre nunca había sido hombre de drama. Si pedía secreto, había razón. Vicente tomó aliento profundo, reuniendo fuerzas. Hijos míos, durante toda su vida les he enseñado valor del trabajo honesto. Les he enseñado a vivir con poco, a apreciar lo que tienen, a no codiciar lo que otros tienen. ¿Recuerdan? Los cuatro asintieron. Sí, padre, dijo Aurelio, nos enseñaste bien. Bien, porque necesitaban aprender esas lecciones antes de saber lo que voy a decirles ahora. Hizo pausa, mirando cada rostro. No soy el hombre que piensan que soy. No soy peón pobre que trabajó toda su vida en tierras ajenas. Soy dueño, propietario de 500 hectáreas de las mejores tierras de este valle. El silencio que siguió era absoluto. ¿Qué? Natalia fue la primera en hablar. Heredé estas tierras de mi padre, don Augusto, cuando él murió hace 30 años. Son mías, completamente mías, y ahora son de ustedes. Esteban se levantó, caminó a la ventana, regresó. No entiendo. Vivimos como pobres, trabajamos tierra ajena. Yo arriendo 5 hectáreas de don Ramiro porque no tengo tierra propia. ¿Me estás diciendo que todo este tiempo tuve los medios para darte tierra? Sí, pero no te la di, no por crueldad, sino por amor. ¿Amor? La voz de Aurelio sonaba herida. Padre, trabajé desde los 12 años, me rompí la espalda aprendiendo carpintería porque necesitaba oficio para sobrevivir. ¿Me estás diciendo que no necesitaba hacerlo? Vicente cerró los ojos brevemente. Necesitabas hacerlo, no por dinero, sino por carácter. Miren a ustedes 4. Aurelio, eres el mejor carpintero del valle. No porque tuviste que serlo, sino porque aprendiste a amar el oficio. Esteban, conoces la tierra mejor que hombres con el doble de tu edad. Natalia, criaste 3 hijos sola con dignidad que pocas mujeres tienen. Damián, tu trabajo en metal es arte. Pero podríamos haber tenido vidas más fáciles, dijo Natalia, lágrimas en sus ojos. Vidas más fáciles, sí. ¿Mejores? No lo creo. He visto lo que el dinero fácil hace a las personas. Las vuelve perezosas, codiciosas. Les quita el hambre de vivir plenamente. Ustedes tienen ese hambre y nunca la perderán, porque la ganaron en sangre y sudor. Don Lisandro intervino abriendo su maleta. Tengo aquí todos los documentos, escrituras de propiedad, registros de producción, cuentas bancarias. Todo a nombre de Vicente Salazar, y ahora, según su testamento, dividido equitativamente entre sus 4 hijos. Comenzó a pasar documentos. Los hermanos los leían con incredulidad creciente. Esto dice que las tierras producen 30,000 pesos al año, leyó Esteban. Correcto. Rufino ha sido mi capataz durante 20 años. Ha administrado la operación discretamente. El dinero ha sido reinvertido o guardado. Ahora es de ustedes. ¿Por qué ahora?, preguntó Damián. ¿Por qué no hace 10 años, 20? Porque hace 10 años aún eran jóvenes. Habrían desperdiciado el dinero. Habrían dejado que los definiera. Ahora son maduros, tienen familias, conocen valor de peso ganado con trabajo. El dinero será herramienta para ustedes, no identidad. Vicente tosió, debilitándose visiblemente. Pero hay algo más que necesitan saber, algo peligroso. Los 4 se inclinaron más cerca. Mi hermano, Horacio, no lo han visto en años. Pero él sabe que yo heredé estas tierras y siempre las ha querido. Cuando nuestro padre murió, peleamos. Él quería vender todo, dividir el dinero. Yo quería mantener la tierra. El testamento de mi padre fue claro. Las tierras eran mías, pero Horacio nunca aceptó eso. ¿Qué hizo?, preguntó Aurelio. Se fue. Juró que algún día las conseguiría. Y he sabido, a través de los años, que ha estado trabajando, buscando maneras de invalidar el testamento de nuestro padre.
de probar que yo no tenía derecho legal. Pero lo tienes, ¿verdad? Natalia sonaba preocupada. Sí, completamente. Don Lisandro tiene todos los documentos originales, certificados, sellados, legales en todos sentidos. Don Lisandro asintió firmemente. El caso es sólido, inquebrantable. Entonces, ¿por qué preocuparnos por él?, preguntó Esteban. Vicente miró a cada hijo. Porque Horacio es hombre sin escrúpulos, y cuando muera, lo cual será pronto, intentará algo. Intentará confundirlos, asustarlos, robarles lo que es legítimamente suyo. Por eso necesitan estar unidos, necesitan confiar en don Lisandro, y necesitan recordar que la tierra es de ustedes. Nadie puede quitársela. Tosió otra vez, esta vez más violentamente. Natalia le trajo agua. Padre, no hables más, descansa. No puedo descansar. No hasta que sepan todo. Bebió el agua. Hay una cosa más, un secreto final, pero ese solo lo sabrán después de que muera. Don Lisandro sabe dónde encontrarlo. Confíen en él. Miró al abogado. ¿Prometes cuidarlos? Con mi vida, Vicente. Los siguientes días fueron extraños para los hermanos Salazar. Su padre aún vivía, pero débilmente, y ellos procesaban la información que habían recibido. Eran ricos, habían sido ricos todo el tiempo. Sus vidas podrían haber sido completamente diferentes. Algunos estaban enojados, otros confundidos. Todos estaban procesando. Pero una semana después, cuando Vicente finalmente cerró sus ojos por última vez, rodeado de sus 4 hijos, con padre Eusebio rezando suavemente, algo cambió en ellos. Vieron la paz en su rostro, vieron la satisfacción de vida bien vivida, y comenzaron a entender. Su padre les había dado herencia más grande que dinero. Les había dado carácter, fuerza, valores que ninguna riqueza podría comprar. El funeral fue simple, como Vicente habría querido. Medio pueblo asistió. Hombre tan respetado como él no se va sin que comunidad entera lo note. Y en ese funeral, al fondo de la iglesia, observando con ojos que calculaban, estaba Horacio Salazar, esperando su momento. Si esta historia ya te tocó, deja un like en el video para ayudarla a alcanzar más personas que también necesitan escuchar esto. 3 días después del funeral, cuando la familia aún estaba de luto, tocaron la puerta de la casa de Aurelio. Era hombre que nunca había visto, elegante, bien vestido, con maleta de cuero y expresión seria. ¿Don Aurelio Salazar? Sí. Mi nombre es licenciado Prudencio Márquez. Represento a don Horacio Salazar. ¿Puedo pasar? Aurelio sintió alarma inmediata. Su padre les había advertido sobre Horacio. ¿Qué quiere? Necesito hablar con usted y sus hermanos. Sobre asunto de herencia. Es urgente. Aurelio mandó mensajes a sus hermanos. 1 hora después, los 4 estaban reunidos en casa de Aurelio con el licenciado Márquez. También llamaron a don Lisandro, quien llegó rápidamente. Licenciado Márquez, saludó don Lisandro con tono frío. No esperaba ver representante de Horacio tan pronto. Don Lisandro, siempre un placer. El tono era cortés pero tenso. Se sentaron todos alrededor de mesa grande. Muy bien, dijo Aurelio. ¿Qué es esto? El licenciado Márquez abrió su maleta, sacó documentos. Mi cliente, don Horacio Salazar, me ha pedido informarles que hay irregularidades serias con la herencia que creen haber recibido de Vicente Salazar. ¿Qué clase de irregularidades? Don Lisandro ya estaba alerta. Las tierras que Vicente Salazar aparentemente heredó de su padre, don Augusto Salazar, no eran legalmente suyas para heredar. El silencio era tenso. Explíquese, demandó don Lisandro. El licenciado Márquez colocó primer documento sobre mesa. Este es testamento de don Augusto Salazar, fechado 6 meses antes de su muerte. Está debidamente certificado, sellado y registrado.
Don Lisandro lo tomó. Comenzó a leer. Su expresión se oscureció. Esto dice que todas las propiedades de don Augusto fueron dejadas a Horacio Salazar, no a Vicente. Correcto. Pero yo tengo testamento diferente, uno que deja las propiedades a Vicente. Ese testamento, dijo el licenciado Márquez con tono condescendiente, fue hecho 2 años antes de la muerte de don Augusto. El mío es más reciente, por lo tanto, invalida el anterior. Los 4 hermanos se miraron con pánico creciente. ¿Estás diciendo que nuestro padre robó las tierras?, preguntó Esteban con voz peligrosa. No uso palabra tan fuerte. Digo que su padre operó tierras que creía eran suyas, pero legal y técnicamente pertenecían a mi cliente. Esto es ridículo, dijo don Lisandro. Vicente heredó esas tierras legítimamente. Yo estuve presente cuando el testamento fue leído. Usted estuvo presente cuando un testamento fue leído, pero don Augusto, aparentemente, cambió de opinión en sus últimos meses de vida. Colocó más documentos. Aquí están declaraciones de testigos que estuvieron presentes cuando don Augusto redactó este Nuevo Testamento. Aquí está el sello oficial del escribano público. Aquí está el registro en los libros de la ciudad. Todo está en orden. Don Lisandro revisó cada documento meticulosamente. Su expresión se volvía más preocupada con cada página. ¿Por qué Horacio nunca mencionó este testamento en 30 años?, preguntó Natalia. Porque, respondió el licenciado Márquez, mi cliente es hombre generoso. Sabía que Vicente estaba trabajando las tierras. No quería causar conflicto familiar mientras Vicente viviera. Pero ahora que Vicente ha fallecido, mis clientes sienten que es tiempo de que las cosas se pongan en orden. ¡Qué conveniente!, murmuró Damián. Además, continuó el abogado, ignorando el comentario, tengo esto. Colocó sobre mesa serie de cartas. Estaban amarillentas, viejas, con escritura temblorosa. Estas son cartas que don Augusto escribió a Horacio durante sus últimos meses. En ellas, expresa claramente su intención de dejar todo a Horacio. Expresa también preocupaciones sobre Vicente. ¿Qué clase de preocupaciones? Aurelio sonaba furioso. Preocupaciones sobre su juicio, su capacidad de mantener las propiedades. Don Augusto aparentemente sintió que Horacio era mejor opción. Don Lisandro leía las cartas con ceño cada vez más profundo. Si esto es verdad, comenzó, pero no terminó la frase. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó Natalia. El licenciado Márquez juntó todos los documentos. Significa que las tierras no eran de Vicente. Por lo tanto, no eran suyas para dejar en herencia. Técnicamente, ustedes no tienen derecho legal a ellas. Entonces, ¿qué? Esteban estaba de pie ahora. Simplemente perdemos todo. Mi cliente no es hombre sin corazón. Entiende que esto es choque. Propone solución. ¿Cuál? Les pagará valor justo por cualquier mejora que Vicente haya hecho a las tierras durante estos 30 años. 50,000 pesos, divididos entre los 4, y les dará 6 meses para ajustarse a nuevas circunstancias. Era insulto. Las tierras valían 10 veces eso, y ellos lo sabían. ¿Y si rechazamos?, preguntó Aurelio. Entonces mi cliente se verá obligado a proceder legalmente. Demanda formal, juicio, podría tomar años, y durante ese tiempo las tierras estarían en disputa legal. Nadie podría trabajarlas, nadie ganaría nada. El licenciado Márquez se levantó. Les doy una semana para considerar. Después de eso, procederemos con lo que la ley requiere. Salió, dejando a familia Salazar en shock absoluto. Cuando estuvieron solos con don Lisandro, Aurelio explotó. «Tiene que haber error. Nuestro padre no nos habría mentido». Don Lisandro estaba revisando documentos otra vez. «No creo que Vicente mintiera. Creo que él creía genuinamente que había heredado las tierras. Pero estos documentos parecen legítimos». ¿Parecen?
¿O son? Necesito investigar, verificar sellos, hablar con el escribano, revisar registros. Pero, hermanos, debo ser honesto. Si estos documentos son verdaderos, su posición es difícil. Natalia comenzó a llorar. Entonces perdemos todo, todo por lo que papá trabajó. No perdemos nada, dijo Esteban con firmeza, porque nunca tuvimos nada. Vivimos toda nuestra vida sin esas tierras, podemos seguir viviendo sin ellas. Pero son nuestras, insistió Damián. Papá las dejó para nosotros. Papá dejó para nosotros lo que creía que era suyo. Pero si no era suyo, no pudo terminar la frase. Don Lisandro recogió todos los documentos. Déjenme investigar. No acepten nada todavía. No firmen nada. Y sobre todo, no pierdan esperanza. Vicente era hombre cuidadoso. Si sabía sobre Horacio, probablemente tomó precauciones. ¿Qué clase de precauciones? No lo sé todavía, pero mencionó que había secreto final, algo que solo sabríamos después de su muerte. Necesito encontrar qué es. Esa noche, los 4 hermanos se quedaron juntos en casa de Aurelio, ninguno queriendo estar solo. ¿Creen que papá sabía?, preguntó Natalia. ¿Sabía que esto podría pasar? Nos advirtió sobre Horacio, recordó Aurelio. Dijo que intentaría confundirnos, asustarnos. Bueno, está funcionando. Estoy aterrada. Esteban puso brazo alrededor de su hermana. Estamos juntos, eso es lo que importa. Rico o pobre, somos familia. Papá habría estado orgulloso de escucharte decir eso, dijo Damián suavemente. Y en ese momento, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, entendieron algo más de lo que su padre les había enseñado, que la verdadera fortaleza no venía de tener tierras o dinero, venía de tener los unos a los otros, pero aún necesitaban encontrar manera de proteger herencia que era legítimamente suya, y el reloj corría. ¿Sentiste esa tensión? Déjanos un comentario con tus pensamientos. El próximo capítulo te espera. Don Lisandro trabajó día y noche durante los siguientes 3 días. Visitó oficinas de registro. Habló con el escribano público, hombre viejo que recordaba haber certificado testamento de don Augusto 30 años atrás. Examinó sellos con lupa, comparó firmas, y mientras más investigaba, más preocupado se volvía. Los documentos de Horacio eran buenos, muy buenos, quizás demasiado buenos. El 4.º día llamó a los hermanos Salazar a su oficina. Tengo buenas noticias y malas noticias. Comienza con las malas, dijo Aurelio. Los documentos que el licenciado Márquez presentó son técnicamente válidos. Están correctamente sellados, certificados, registrados. Si van a corte ahora, juez probablemente los aceptará como legítimos. ¿Y las buenas noticias? Don Lisandro sonrió levemente. Dije técnicamente válidos, no dije verdaderos. Los 4 se inclinaron hacia adelante. Explica. El sello es real. La firma del escribano es real. El registro es real. Pero hay inconsistencias. Pequeñas cosas que no cuadran. La tinta es ligeramente diferente. El papel es del tipo correcto, pero de lote diferente. Las fechas son correctas, pero el orden de registro está extraño. ¿Qué significa eso? Significa que alguien, probablemente Horacio, ha sido muy inteligente. Ha creado documentos que pasan inspección superficial, pero bajo examen más profundo hay señales de manipulación. Puedes probarlo. Ahí está el problema. Probarlo requiere expertos, análisis forense de documentos, químicos que pueden fechar tinta, especialistas en escritura histórica. Todo eso toma tiempo y dinero que ustedes no tienen. ¿Cuánto dinero?, preguntó Esteban. 5.000 pesos, tal vez más. Era suma imposible para ellos. Entonces estamos perdidos,
dijo Natalia con desesperación. No necesariamente. Su padre mencionó secreto final, algo que yo sabría encontrar después de su muerte. He estado pensando en eso, y creo que sé qué es. ¿Qué? Vicente me habló una vez hace muchos años sobre el lugar donde su padre guardaba cosas importantes. Lugar secreto en Casa Vieja donde Vicente nació. La casa donde don Augusto murió. Esa casa fue abandonada hace 20 años, dijo Damián. Está medio derrumbada. Exactamente, nadie la ha tocado, lo que significa que si hay algo escondido allí, probablemente aún está. ¿Qué estamos buscando? No lo sé exactamente, pero Vicente dijo secreto final. Y conociendo a Vicente y conociendo a don Augusto, apuesto que es prueba de que el testamento de Vicente era el verdadero y que el de Horacio es falsificación. Aurelio se levantó. Entonces vamos, ahora. Esperen. Don Lisandro levantó mano. Necesitan ser cuidadosos. Si Horacio descubre que están buscando algo, podría interferir. ¿Cómo sabría? Porque tiene ojos en este pueblo. Siempre los ha tenido. Por eso Vicente mantuvo secreto también durante 30 años. Entonces vamos de noche, sugirió Esteban, cuando nadie esté mirando. Buena idea, pero necesitan saber qué buscar. Don Lisandro dibujó mapa rápido. Casa Vieja tiene sótano. No muchas personas lo saben porque entrada está oculta detrás de lo que solía ser cocina. Don Augusto lo construyó cuando la casa fue hecha, hace 50 años. Vicente me lo mostró una vez. ¿Qué hay allí? Cuando lo vi, hace 30 años había baúl grande, pesado, cerrado con candado. Vicente no me dijo qué había dentro, solo dijo protección de familia. ¿Protección contra qué? En ese momento no entendí. Ahora creo que entiendo. Protección contra exactamente lo que está pasando ahora. Contra Horacio. Natalia miró a sus hermanos. Papá sabía que esto podría pasar y dejó algo para ayudarnos. Entonces vamos a encontrarlo. Esa noche, bien pasada medianoche, los 4 hermanos Salazar cabalgaron hacia Casa Vieja. Luna estaba alta, proporcionando suficiente luz para ver, pero no tanto que los hiciera obvios. Casa realmente estaba en mal estado. Techo parcialmente colapsado, paredes agrietadas, ventanas rotas, plantas creciendo entre piedras. ¿Están seguros de esto?, susurró Natalia. Estoy seguro, dijo Aurelio. Vamos. Entraron con cautela. Maderas del piso crujían peligrosamente. Encontraron lo que solía ser cocina, chimenea aún visible, aunque cubierta de hollín y tiempo. Don Lisandro dijo detrás de cocina, recordó Esteban. Movieron escombros. Encontraron puerta oculta detrás de piedras sueltas. La abrieron con esfuerzo. Escaleras descendían a oscuridad. Damián encendió lámpara de aceite que había traído. Cuidado, estos escalones deben tener 50 años. Descendieron lentamente. El sótano era pequeño, húmedo, lleno de telarañas. Y en el centro, exactamente como don Lisandro había descrito, había baúl grande de madera reforzada con hierro. Tenía candado masivo. ¿Cómo lo abrimos?, preguntó Natalia. Damián sonrió. Soy herrero, recuerdan. Dame un minuto. Trabajó con herramientas que había traído. 5 minutos después, el candado cedió con clic satisfactorio. Los 4 hermanos se miraron. ¿Listos?, preguntó Aurelio. Listos. Abrieron el baúl. Dentro había varias cosas. Bolsa pesada de tela. La abrieron. Estaba llena de monedas de oro. Cientos de ellas. Dios mío, susurró Natalia. Pero había más. Documentos envueltos en tela encerada para protegerlos de humedad. Aurelio los sacó cuidadosamente. Desdobló el primero. Era testamento. El testamento de don Augusto, fechado 3 meses antes de su muerte, el que dejaba todo a Vicente. Pero este tenía sello especial, sello oficial del gobierno provincial, no solo del escribano local.
Este tiene autoridad mayor, dijo Esteban, que había tenido que lidiar con documentos legales cuando arrendaba tierra. Había más documentos. Escrituras de propiedad con todos los sellos imaginables, cartas de don Augusto explicando sus decisiones, y al fondo del baúl, sobre amarillento con escritura de don Augusto. Para mis nietos, si alguna vez necesitan proteger lo que les dejé. Aurelio abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había carta larga. Comenzó a leer en voz alta. Mis queridos nietos, si están leyendo esto, significa que Vicente ha fallecido y significa que Horacio ha hecho exactamente lo que siempre temí que haría, intentar robar lo que no es suyo. Conozco a mi hijo mayor, lo conozco demasiado bien. Es mi hijo y lo amo, pero no es hombre honesto, es hombre de ambición sin escrúpulos. Por eso dejé las tierras a Vicente, no a él. Pero sabía que Horacio no aceptaría esto. Sabía que intentaría encontrar manera de invalidar mi testamento. Por eso tomé precauciones. El testamento que dejé con el escribano local era real, pero sabía que registros locales pueden ser alterados por hombres con suficiente dinero e influencia. Entonces hice algo más. Registré mi testamento también con gobierno provincial, en capital, con sellos que Horacio no puede falsificar, con copias guardadas en archivos que él no puede alcanzar. Los documentos en este baúl son esas copias. Protegidas, certificadas, inviolables. También dejé oro, no mucho, 1000 monedas, pero suficiente para contratar abogados si los necesitan, suficiente para luchar. Díganle a Horacio que intentó, pero que su padre lo conocía mejor de lo que él pensaba. Y díganle a Vicente, mi hijo bueno, mi hijo honrado, que hizo lo correcto, que los nietos que crió son exactamente lo que yo esperaba que fueran. Luchen por lo que es suyo, porque no están luchando solo por tierra. Están luchando por principio de que el honor debe significar algo. Con amor, don Augusto Salazar. Cuando Aurelio terminó de leer, todos tenían lágrimas en sus ojos. Su abuelo, hombre que nunca conocieron realmente, había protegido su futuro desde la tumba. Tenemos todo lo que necesitamos, dijo Esteban con voz firme. Tenemos prueba, tenemos dinero para abogados y tenemos razón de nuestro lado. Mañana se lo mostramos a don Lisandro, decidió Aurelio. Recogieron todo cuidadosamente. El baúl era demasiado pesado para mover, pero su contenido cabía en sacos que habían traído. Cuando salieron de Casa Vieja, llevaban no solo documentos y oro, llevaban esperanza y llevaban algo más. Entendimiento profundo de por qué su padre había guardado secreto durante tantos años, porque sabía que Horacio observaba, esperando, y necesitaba que sus hijos fueran fuertes antes de enfrentar esa amenaza. Ahora eran fuertes y estaban listos para luchar. Si fueras tú, ¿qué harías con este descubrimiento? Cuéntanos abajo. Lo que viene a continuación va a cambiar todo. A la mañana siguiente, don Lisandro casi lloró cuando vio los documentos. Esto es perfecto. Don Augusto era más inteligente de lo que imaginé. Examinó cada documento con cuidado de experto. Este sello provincial es imposible de falsificar. Horacio podría haber manipulado registros locales, pero no pudo tocar archivos de capital. Y con esto tenemos prueba irrefutable. ¿Entonces ganamos?, preguntó Natalia con esperanza. Con esto no solo ganan, destruyen el caso de Horacio completamente, y más, pueden demandarlo por fraude, por intentar usar documentos falsificados para robar propiedad. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó Esteban. Con estos documentos puedo ir directamente a juez provincial, saltando sistema local que Horacio podría haber influenciado. Podría tener resolución en 2 semanas. Hazlo, dijo Aurelio.
y usa el oro del baúl para cualquier costo. Pero don Lisandro negó con cabeza. No necesitarán el oro para esto. El caso es tan claro que juez probablemente ni siquiera permitirá juicio completo. Simplemente rechazará reclamo de Horacio basándose en estos documentos. Entonces, ¿para qué era el oro? Don Augusto era hombre precavido. Probablemente pensó que podría haber batalla legal larga. Gracias a su preparación, no la habrá. Pero el oro, guárdenlo, es parte de su herencia también. 1000 monedas de oro divididas entre 4 es herencia considerable. Los hermanos se miraron. ¿Podemos donar parte?, preguntó Natalia. ¿A iglesia o a familias que lo necesitan? Papá habría querido eso. Por supuesto, pero tomen tiempo para decidir. No tienen que apresurarse. Don Lisandro preparó petición formal esa misma tarde. Documentos fueron enviados a Capital con mensajero urgente. 3 días después, recibieron respuesta. Juez provincial, don Fabricio Montalvo, había revisado documentos. Encontró evidencia de fraude en documentos presentados por Horacio. Ordenó investigación formal. Citó a Horacio y su abogado a comparecer en Capital en una semana. Cuando licenciado Márquez recibió citación, fue directamente a ver a Horacio. Tenemos problema. ¿Qué clase de problema? Tienen documentos que yo no sabía que existían, con sellos provinciales. ¿Tu plan? ¿Mi plan qué? Está colapsando. Y peor, te están acusando de fraude. Podrías enfrentar cargos criminales. Horacio, por primera vez en décadas, sintió miedo real. ¿Cómo consiguieron esos documentos? No lo sé, pero los tienen y son legítimos. Yo verifiqué. Tiene que haber manera. No la hay, al menos no manera legal. Mi consejo, retírate, abandona el reclamo, discúlpate. Tal vez si muestras remordimiento, no presentarán cargos criminales. Pero Horacio no era hombre que aceptaba derrota fácilmente. Dame 2 días. Voy a pensar en algo. Esa noche, Horacio visitó a alguien en pueblo, alguien con reputación cuestionable, alguien dispuesto a hacer cosas que otros no harían, por precio correcto. Rufino, el capataz leal, estaba haciendo ronda nocturna de las tierras cuando vio hombres cerca de casa de Aurelio, 3 hombres, con antorchas. ¡Alto!, gritó. Los hombres corrieron. Rufino los persiguió, pero escaparon en caballos que tenían esperando. Fue directamente a casa de Aurelio. Intentaron quemar tu casa. No sé quiénes eran, pero tenían intenciones claras. Aurelio despertó a sus hermanos. Se reunieron otra vez, esta vez con guardias rotando vigilancia. Horacio está desesperado, dijo don Lisandro cuando fue informado. Hombre desesperado es peligroso. ¿Qué hacemos?, preguntó Natalia. Aceleramos proceso. Voy a Capital mañana. Voy a pedir audiencia urgente con juez. Con intento de incendio puedo argumentar que ustedes están en peligro activo. Al día siguiente, don Lisandro partió temprano. Mientras tanto, los hermanos Salazar tomaron sus propias precauciones. Movieron documentos importantes a caja fuerte en banco. Contrataron a 3 hombres del pueblo para vigilar propiedades. Y esperaron. 2 días después, don Lisandro regresó. Pero no venía solo, venía con oficial provincial y con orden de arresto. Para Horacio Salazar. Juez Montalvo revisó todo, explicó don Lisandro. No solo documentos de propiedad, también investigó intento de incendio. Encontró conexión entre Horacio y hombres que lo intentaron. ¿Cómo? Uno de los hombres fue capturado, confesó. Dijo que Horacio le pagó 500 pesos para quemar casa de Aurelio, con familia adentro. Natalia cubrió boca con mano. Quiso matarnos. Quiso asustarlos lo suficiente para que renunciaran al reclamo. O peor. El oficial provincial habló. Don Horacio Salazar está siendo arrestado por fraude, falsificación de documentos
e intento de incendio intencional. Enfrentará juicio en capital. Si es encontrado culpable, pasará resto de su vida en prisión. Los hermanos procesaban esto. Su tío, hombre de su propia sangre, había intentado no solo robarles, sino potencialmente matarlos. «Tu padre tenía razón sobre él», dijo don Lisandro suavemente. «Era hombre sin escrúpulos y ahora pagará precio». Horacio fue arrestado esa misma tarde. Mientras lo llevaban, esposado, pasó por casa de Aurelio. Se miraron por momento, tío y sobrino. Horacio no mostró remordimiento, solo rabia de hombre que había perdido. «Esto no termina aquí», gritó mientras lo llevaban, pero sí terminaba. El juicio fue rápido. Evidencia era abrumadora. Horacio fue sentenciado a 20 años en prisión. El licenciado Márquez, quien había sido engañado tanto como cualquier otro, se disculpó formalmente con familia Salazar. «No sabía que documentos eran falsos. Creí que representaba causa justa. Me siento utilizado». «Horacio era bueno engañando», dijo Aurelio. «Engañó a mucha gente durante muchos años. Con Horacio en prisión y su reclamo desintegrado, familia Salazar finalmente tuvo paz. Las tierras eran oficialmente suyas, sin disputa, sin ambigüedad. 500 hectáreas de las mejores tierras del valle, y oro para comenzar a administrarlas apropiadamente». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Damián. Aurelio miró a sus hermanos. «Hacemos lo que papá habría querido. Trabajamos la tierra, la hacemos prosperar. Y nunca olvidamos las lecciones que nos enseñó. Sobre humildad», agregó Esteban. «Sobre trabajo honesto», continuó Natalia. «Y sobre valor de familia sobre dinero», terminó Damián. Pero había una pregunta más que necesitaba respuesta, y solo don Lisandro podía responderla. «¿Tú qué harías en su lugar? Comparte tus pensamientos, y no olvides volver. La parte más reveladora aún está por venir». Una semana después, los 4 hermanos se reunieron con don Lisandro en su oficina. Había pregunta que necesitaban hacer. «El oro», comenzó Aurelio. «Papá sabía que estaba en el baúl, ¿verdad?» Don Lisandro asintió. «Sí, sabía». «¿Y nunca lo usó? ¿Ni una moneda? ¿Ni cuando mamá estuvo enferma y necesitó medicina cara? ¿Ni cuando Natalia enviudó y luchaba para alimentar a sus hijos?» «No, nunca». «¿Por qué?» La voz de Natalia sonaba herida. Don Lisandro los miró con comprensión. «Porque ese oro no era de Vicente, era de ustedes, era parte de su herencia. Y Vicente creía que usando ese oro estaría robándoles algo más importante que dinero. ¿Qué podría ser más importante que poder ayudar a tu familia cuando sufre? Lección, experiencia, fortaleza que solo viene de superar dificultades por cuenta propia». Don Lisandro abrió cajón de su escritorio, sacó sobre. «Vicente me dejó esto, para dárselos después de que todo terminara, después de que enfrentaran a Horacio, después de que ganaran». Entregó sobre a Aurelio. Aurelio lo abrió. Era carta escrita por su padre, fechada 2 semanas antes de su muerte. Comenzó a leer en voz alta. «Mis queridos hijos, si están leyendo esto, significa que enfrentaron a Horacio. Significa que encontraron el baúl. Significa que ganaron. Estoy orgulloso de ustedes, más de lo que las palabras pueden expresar. Sé que ahora están preguntándose por qué no usé el oro cuando lo necesitábamos, cuando Amalia estaba enferma, cuando Natalia luchaba sola, cuando Esteban perdió su cosecha ese año difícil, cuando Damián necesitaba herramientas mejores para su herrería. La verdad es que cada vez que uno de ustedes sufría, yo sufría 10 veces más. Cada noche me preguntaba si estaba siendo cruel, si estaba poniendo filosofía sobre bienestar de mi familia. Pero entonces recordaba algo que mi padre me dijo. «Vicente, el dinero puede resolver problemas hoy,
Pero resolver problemas hoy sin aprender a resolverlos tú mismo te deja indefenso mañana. Cada dificultad que enfrentaron les enseñó algo. Cada lucha los hizo más fuertes. Cada momento que querían rendirse, pero no lo hicieron, les construyó carácter que ninguna cantidad de oro podría comprar. Natalia, cuando enviudaste y criaste 3 hijos sola, aprendiste que eres más fuerte de lo que jamás imaginaste. Esa fortaleza es parte de ti ahora, permanentemente. Esteban, cuando perdiste esa cosecha y tuviste que comenzar de nuevo, aprendiste resiliencia. Aprendiste que el fracaso no te define. Levantarse sí. Damián, cuando trabajaste con herramientas viejas hasta que tus manos sangraban, aprendiste valor de cada peso que ganas. Nunca desperdiarás dinero porque sabes lo que cuesta ganarlo. Aurelio, cuando comenzaste tu carpintería sin capital, sin conexiones, solo con tus manos y determinación, aprendiste que el éxito verdadero no viene de herencia, viene de ti. Si hubiera usado el oro para facilitarles la vida, les habría robado esas lecciones. Y esas lecciones valen más que 1000 baúles llenos de oro. Ahora tienen ambas cosas, tienen el oro y tienen el carácter. Úsenlos sabiamente. Pero recuerden, si alguna vez tienen que elegir entre dinero y carácter, elijan carácter, siempre, porque el dinero puede perderse, robado, gastado, pero el carácter permanece. Los amo. Siempre los amé, incluso, especialmente, cuando parecía que no estaba dándoles lo que necesitaban. Confié en que entenderían eventualmente. Y si están leyendo esto, significa que lo hicieron. Con todo mi amor, papá. Cuando Aurelio terminó, todos estaban llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de entendimiento, de gratitud, de amor que finalmente comprendían completamente. Él tenía razón, dijo Natalia después de largo silencio. Cuando perdí a mi esposo, pensé que nunca sobreviviría, pero lo hice. Y ahora sé que puedo sobrevivir cualquier cosa. Yo también, admitió Esteban. Cada dificultad que enfrenté me hizo quien soy. Papá nos dio herencia doble, dijo Damián. Nos dio la tierra y el oro, pero primero nos dio la capacidad de merecerlos, de usarlos bien. Aurelio dobló la carta cuidadosamente. Entonces hagamos exactamente eso. Usemos la herencia sabiamente, pero nunca olvidemos que la verdadera herencia no está en tierra o oro, está en lo que somos. Don Lisandro sonrió. Su padre estaría orgulloso. Los hermanos se levantaron para irse. Pero don Lisandro los detuvo. Hay una cosa más, algo que Vicente me pidió darles solo después de que leyeran su carta. Sacó llave pequeña. En banco hay caja fuerte adicional, registrada a nombre de ustedes 4. Vicente depositó algo allí cada año durante 30 años. ¿Qué? Vayan y vean. En banco, con llave que don Lisandro les dio, abrieron caja fuerte. Adentro había 30 sobres, uno por cada año que habían vivido sin saber sobre herencia. Cada sobre contenía carta de Vicente. Cartas que había escrito pero nunca enviado. Cartas documentando pensamientos, dudas, amor, esperanza. Y con cada carta había moneda de oro. Cada año, leyó Aurelio de nota adjunta, separé una moneda para cada uno de ustedes, como símbolo, porque cada año que pasaron sin saber, cada año que lucharon, cada año que crecieron en carácter, eso valía oro verdadero. 30 años, 4 hijos, 120 monedas de oro adicionales. Pero más valioso que oro eran las cartas. Cartas que mostraban cuánto su padre los había amado, cuánto había sufrido guardando secreto, cuánto había creído en ellos. Esa noche, reunidos en casa de Aurelio, leyeron cada carta. 30 años de amor documentado, 30 años de padre observando a sus hijos convertirse en las personas que había esperado que fueran. Nunca estuvo lejos, dijo Natalia.
Siempre estuvo con nosotros, solo que no lo sabíamos. Como Dios, dijo padre Eusebio, quien había sido invitado a la reunión. Presente incluso cuando no lo sentimos, trabajando incluso cuando no lo vemos, amando incluso cuando duele. Fue momento sagrado, momento de familia unida no solo por sangre, sino por entendimiento profundo de lo que significaba amar verdaderamente. Y en ese momento finalmente, completamente, entendieron el regalo que su padre les había dado. No era tierra, no era oro, no era incluso lecciones de carácter, era algo más profundo, era confianza. Confianza de que eran lo suficientemente fuertes para manejar lo que la vida les lanzara. Confianza de que eran dignos de herencia no por nacimiento, sino por quienes eran. Y esa confianza, dada por padre que había arriesgado todo para dársela, era el regalo más precioso de todos. Si esta historia ya te emocionó hasta aquí, solo espera. Deja un like y prepárate para el próximo capítulo. Los hermanos Salazar dividieron tierra equitativamente. Cada uno recibió 125 hectáreas. Más que suficiente para familia próspera, pero decidieron algo más. Trabajarían las tierras juntos, como cooperativa familiar, compartiendo recursos, conocimiento, trabajo. Papá nos crió como familia, dijo Aurelio. No voy a dejar que tierra nos separe ahora. Usaron parte del oro para hacer mejoras, sistemas de irrigación moderna, maquinaria nueva, semillas mejores. Pero también usaron oro para algo más importante, comunidad. Natalia propuso idea primera. Papá siempre ayudó al vecino que necesitaba. Podemos hacer lo mismo, pero en escala mayor. Establecieron fondo para ayudar a familias del valle que enfrentaban dificultades. No caridad directa, eso heriría orgullo, sino préstamos sin interés, oportunidades de trabajo. Apoyo cuando vida golpeaba duro. Como papá habría querido, acordaron. Don Lisandro administraba fondo con honestidad característica. Padre Eusebio identificaba familias que necesitaban ayuda, y comunidad floreció. Rufino continuó como capataz, pero ahora tenía salario justo y participación en ganancias. Don Vicente siempre me trató bien, dijo. Ustedes hacen lo mismo. Es familia que vale la pena servir. 6 meses después de ganar herencia, los hermanos organizaron cena especial. Invitaron a todos que habían ayudado. Don Lisandro, Padre Eusebio, Rufino, familias que habían sido apoyadas por fondo. Fue celebración, pero también fue recordatorio. Aurelio dio discurso corto. Nuestro padre nos enseñó que riqueza sin carácter es vacía, que familia es más valiosa que dinero, que trabajo honesto construye algo que herencia no puede comprar. Hemos sido bendecidos, no solo con tierra y oro, sino con lecciones que nos hicieron capaces de usarlos bien. Esta cena no es sobre celebrar lo que tenemos, es sobre celebrar quiénes somos y quiénes continuaremos siendo. Todos aplaudieron, pero celebración fue interrumpida por llegada inesperada. Mensajero de capital, con carta oficial. Don Lisandro la abrió. Su expresión cambió mientras leía. ¿Qué pasa?, preguntó Esteban. Es sobre Horacio. Ha muerto, en prisión, ataque al corazón. Silencio cayó sobre reunión. Los hermanos sintieron alivio, pero también tristeza. Era su tío, era familia. Había elegido camino equivocado y había pagado precio. ¿Dejó algo?, preguntó Natalia. Don Lisandro continuó leyendo. Sí, dejó carta. ¿Para ustedes? ¿Para nosotros? Sí. El guardián de prisión dice que la escribió la semana antes de morir. Le entregó carta a Aurelio. Aurelio dudó, luego la abrió. Era corta, escritura temblorosa, palabras de hombre enfrentando muerte. Sobrinos, morí como viví, solo, amargado, lleno de arrepentimientos que nunca expresé. Mi hermano Vicente era mejor hombre que yo.
siempre lo fue. Yo lo envidiaba por eso. Cuando nuestro padre murió y dejó tierra a Vicente, no fue injusticia, fue juicio acertado. Vicente merecía herencia, yo no. Pasé 30 años tramando cómo robarle, gasté fortuna intentando falsificar documentos, intenté cosas que me avergüenzan ahora, todo por codicia, por orgullo herido, por incapacidad de aceptar que no era hijo que mi padre esperaba que fuera. Vicente crió 4 hijos buenos, yo morí sin hijos, sin amigos, sin nadie que lamente mi muerte. Esa es diferencia entre hombre de carácter y hombre de codicia. No pido perdón, no lo merezco, solo quiero que sepan, su padre tenía razón, sobre todo. Y yo estaba equivocado, sobre todo. Usen bien lo que tienen, sean lo que yo nunca pude ser, Horacio. Cuando Aurelio terminó, había lágrimas en varios ojos. Incluso en muerte, Horacio enseñaba lección sobre lo que pasa cuando dejas que codicia controle tu vida. ¿Lo perdonamos?, preguntó Natalia. Papá nos habría dicho que sí, dijo Damián. Entonces lo perdonamos, decidió Aurelio, y rezamos por su alma. Padre Eusebio condujo oración breve. Por Horacio, por su arrepentimiento final, por la paz que nunca encontró en vida, y entonces continuaron con celebración, porque la vida continúa, y los que quedan deben vivirla plenamente. Esa noche, mientras huéspedes partían, los 4 hermanos se quedaron solos en terraza, mirando tierra que ahora era suya. Papá sabía, dijo Esteban, sabía que Horacio era amenaza, por eso guardó secreto. Y sabía que nosotros seríamos lo suficientemente fuertes para proteger herencia cuando llegara el momento, agregó Natalia. Apostó en nosotros, dijo Damián, y ganó. Aurelio levantó copa de vino. A papá, el hombre más sabio que conocimos. A papá, repitieron los otros. Bebieron en silencio, cada uno con sus propios pensamientos. Y en brisa suave que soplaba a través del valle, casi podían sentir presencia de su padre, sonriendo, orgulloso, porque al final su plan había funcionado perfectamente, había criado hijos que valoraban carácter sobre dinero, que entendían que la verdadera riqueza está en quién eres, no en lo que tienes, y que ahora, teniendo ambas cosas, usarían ambas sabiamente. Era legado que duraría generaciones. ¿Alguna vez alguien confió en ti de manera que cambió tu vida? Comparte este capítulo con alguien que entendería. 1 año pasó. Las tierras prosperaban bajo administración de los 4 hermanos. Trabajaban duro pero inteligentemente. Usaban métodos modernos, pero respetaban sabiduría antigua. Cosechas eran abundantes. Ganado era sano. Reputación de familia Salazar crecía. Pero más importante, familia misma prosperaba. Hijos de Aurelio ayudaban en carpintería y en campos, aprendiendo valor de trabajo como su abuelo había querido. Hijos de Natalia, ahora adultos jóvenes, todos tenían oficios honestos. Uno era maestro, otro carpintero como su tío. Tercero, trabajaba tierra con Esteban. Esteban se había casado finalmente. A sus 48 años encontró viuda buena que entendía vida de campo y valoraba trabajo honesto. Damián expandió su herrería. Ahora empleaba a 3 jóvenes, enseñándoles oficio con misma paciencia que su padre había usado con él. Don Lisandro visitaba frecuentemente. Era anciano ahora, pero su mente seguía aguda. Disfrutaba viendo familia que había ayudado a prosperar. Vicente estaría orgulloso, decía a menudo. Lo sabemos, respondían siempre. Padre Eusebio celebraba misa mensual en propiedad. Era tradición que habían comenzado, momento para comunidad reunirse, agradecer bendiciones, recordar de dónde venían. Rufino capacitaba nueva generación de trabajadores. Enseñaba no solo técnicas de agricultura, sino también ética de trabajo que había aprendido de Vicente. Don Vicente decía,
Trabaja como si la tierra fuera tuya, porque en espíritu lo es. Y los jóvenes aprendían. Pero había algo que hermanos aún no habían hecho, algo que habían estado posponiendo: visitar tumba de su padre, con conocimiento completo de lo que había hecho por ellos. En aniversario de su muerte, decidieron que era tiempo. Los 4 cabalgaron a pequeño cementerio donde Vicente y Amalia estaban enterrados lado a lado. Habían mandado hacer lápida nueva, simple pero digna, con inscripción que habían escrito juntos: Vicente Salazar, 1827-1905, hombre de carácter, padre de sabiduría, que enseñó que el verdadero legado no se mide en tierra sino en valores. Se pararon frente a tumba en silencio por largo tiempo. Finalmente, Aurelio habló. Papá, tomó tiempo, pero entendemos. Entendemos por qué hiciste lo que hiciste, por qué guardaste secreto, por qué nos dejaste luchar. No fue crueldad, fue amor. Amor que nos valoraba lo suficiente para querer que fuéramos fuertes. Natalia agregó: te perdonamos por las noches que lloramos sin saber que había ayuda disponible, porque esas lágrimas nos hicieron apreciar cada alegría después. Te perdonamos por los momentos que pensamos que nos habías fallado, porque ahora sabemos que nunca nos fallaste. Ni una sola vez. Esteban continuó: papá, tu hermano trató de robarnos, pero gracias a tu preparación, a tu sabiduría, no pudo. Nos protegiste incluso desde la tumba. Ese es amor que va más allá de vida. Y estamos agradecidos. Damián terminó. Te prometemos algo, papá. Criaremos a nuestros hijos como tú nos criaste, no con facilidad, sino con carácter, no con regalos, sino con lecciones, y pasaremos adelante todo lo que nos enseñaste, para que en 100 años, cuando alguien diga Salazar, significará algo. Significará honor, trabajo, familia. Se quedaron más tiempo, cada uno con sus propias oraciones, sus propias memorias. Cuando partieron, sintieron paz que no habían sentido antes. Paz de entendimiento completo, de círculo cerrado, de honor rendido. 2 semanas después, Natalia tuvo idea. Deberíamos hacer algo para preservar historia de papá, para que generaciones futuras sepan lo que hizo. ¿Qué propones?, preguntó Aurelio. Un libro, escribamos todo, la vida de papá, sus lecciones, lo que Horacio intentó, cómo ganamos, todo. ¿Quién lo escribiría? Yo, se ofreció hijo de Natalia, el maestro. He estado practicando escritura. Y esta es historia que vale la pena contar. Pasó siguiente año recolectando historias, hablando con todos que habían conocido a Vicente, don Lisandro, padre Eusebio, Rufino, vecinos que recordaban. El libro resultante era hermoso, no solo biografía, era lección de vida, manual de cómo vivir con integridad. Lo llamaron El legado silencioso, historia de Vicente Salazar. Imprimieron 50 copias, dieron una a cada familia del Valle. Enviaron una a gobierno provincial, a archivos históricos, y guardaron una en baúl especial, junto con todas las cartas originales de Vicente, todos los documentos, todas las memorias familiares. Para cuando nosotros nos vayamos, explicó Aurelio, nuestros hijos tendrán esto, y sus hijos, para siempre. El libro causó impacto en Valle. Familias lo leían en voz alta por las noches. Padres usaban historia de Vicente para enseñar a sus hijos. Vicente Salazar, hombre que había vivido humildemente, se volvió leyenda después de muerte, no por riqueza, sino por sabiduría. Escuelas locales comenzaron a enseñar su historia, como ejemplo de paternidad sabia, de planeación a largo plazo, de poner carácter antes que comodidad. Y familia Salazar, aunque ahora rica, mantuvo humildad que Vicente les había enseñado. Seguían trabajando duro, seguían ayudando vecinos, seguían valorando persona por carácter, no por dinero.
porque sabían algo que muchas familias ricas olvidan: riqueza es temporal, carácter es permanente, y carácter era verdadero legado de Vicente Salazar. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre camino fácil y camino correcto? Cuéntanos en los comentarios. Las historias también sanan. 5 años después de muerte de Vicente, familia Salazar celebró reunión grande. Era aniversario. 5 años de herencia. 5 años de prosperidad. 5 años de vivir las lecciones que su padre les había enseñado. Prepararon fiesta en propiedad, invitaron a todo el valle. Cientos de personas vinieron. Había música, baile, comida abundante, risas de niños corriendo entre árboles. Pero también había momento serio. Aurelio, como mayor, dio discurso. Hace 5 años, nuestro padre nos dejó. En su lecho de muerte nos reveló secreto que cambió nuestras vidas. Pero el verdadero secreto no era que éramos ricos, era que Él nos había hecho fuertes. Pausa para dejar palabras caer. Desde entonces hemos prosperado, nuestras tierras producen bien, nuestras familias crecen, nuestra reputación se fortalece, pero nada de eso nos sorprende, porque nuestro Padre nos preparó para exactamente esto. Miró a sus hermanos. Esteban, ¿recuerdas cuando perdiste esa cosecha hace 15 años? Pensaste que era fin del mundo, pero aprendiste a recuperarte. Y ahora, cuando enfrentamos año difícil, sabes exactamente qué hacer. Esteban asintió. Natalia, ¿recuerdas cuando enviudaste y pensaste que no podrías criar a tus hijos sola? Pero lo hiciste, y ahora esos hijos son adultos fuertes que llevan lecciones adelante. Natalia sonrió con lágrimas en ojos. Damián, ¿recuerdas cuando comenzaste tu herrería sin capital, sin herramientas adecuadas? Pero persististe, y ahora tienes Operación Próspera que emplea a jóvenes del valle. Damián levantó copa en saludo. Papá nos dio esas experiencias intencionalmente, no porque era cruel, sino porque sabía que necesitaríamos esa fortaleza. Y tenía razón. Continuó. Hoy anunciamos algo. Hemos decidido establecer escuela agrícola, donde jóvenes del valle pueden aprender no solo técnicas de agricultura, sino también valores. Valores que nuestro padre nos enseñó. Aplausos. La llamaremos Escuela Vicente Salazar, y será gratuita para cualquier joven que quiera aprender, porque educación, como carácter, es herencia que nadie puede robar. Más aplausos. Después de discurso, don Lisandro, ahora de 70 años y usando bastón, se acercó a hermanos. Vicente estaría tan orgulloso. Lo sabemos, dijo Aurelio, y esperamos que desde donde esté pueda ver lo que estamos construyendo. Oh, lo ve, aseguró padre Eusebio, quien estaba cerca. Los muertos no nos dejan tan completamente como pensamos. Sus legados viven, y el legado de Vicente está muy vivo. Rufino, ahora de 50 años y con cabello gris, trajo grupo de jóvenes que trabajaban en tierras. Don Aurelio, estos muchachos quieren decir algo. Uno de jóvenes, de apenas 18 años, habló con timidez. Queremos agradecer, por oportunidad, por enseñarnos no solo trabajo, sino también honor. Mi padre dice que antes de que ustedes tomaran control, trabajo en campo era solo trabajo. Ahora es profesión con orgullo. Ese es exactamente el punto, respondió Esteban. Tu abuelo probablemente trabajó para familias que lo trataron como herramienta, no como persona. Nosotros no haremos eso nunca, porque nuestro padre nos enseñó que cada persona tiene dignidad. Mientras fiesta continuaba, los 4 hermanos se encontraron solos por momento en terraza mirando festividades. ¿Creen que lo hicimos bien?, preguntó Natalia. ¿Creen que usamos herencia como papá habría querido? Creo que sí, dijo Aurelio. No la desperdiciamos. No dejamos que nos cambiara. La usamos para hacer bien.
Y para seguir creciendo, agregó Damián, papá no nos hizo fuertes para que fuéramos estáticos, sino para que pudiéramos tomar riesgos inteligentes, construir, crear. La escuela es buena idea, dijo Esteban, pero pienso que podemos hacer más. ¿Qué tienes en mente? ¿Hospital pequeño o clínica para Valle? Muchas personas no pueden viajar a ciudad cuando están enfermas. Si tuviéramos médico aquí... Los ojos de Natalia brillaron. Sí, eso habría salvado a mamá. Si hubiéramos tenido médico cerca cuando su fiebre empeoró... Entonces lo hacemos, decidió Aurelio. Usamos parte de ganancias de este año para comenzar construcción. Papá habría aprobado, dijo Damián con certeza. Y así fue. Familia Salazar continuó usando herencia, no solo para sí mismos, sino para comunidad. Escuela Vicente Salazar abrió 2 años después. Primera clase tenía 20 estudiantes. Clínica médica abrió año después de eso. Servía no solo a Valle, sino también a pueblos vecinos, y cada proyecto llevaba nombre. Iniciativa Vicente Salazar. Legado Vicente Salazar. Nombre que había significado humildad en vida, se volvió símbolo de generosidad en muerte. Esa noche, después que último huésped partió, los 4 hermanos caminaron al lugar especial en propiedad. Era cerro pequeño, con vista de todo el valle. Vicente solía venir aquí para pensar. Habían plantado árbol grande aquí año anterior. Lo llamaban Árbol de Vicente. Se sentaron bajo sus ramas, mirando valle iluminado por luna llena. ¿Saben qué es lo más extraño?, dijo Natalia. No extraño dinero cuando no lo teníamos, pero extraño a papá todos los días. Porque el dinero nunca fue el punto, respondió Aurelio. Papá era el punto, su amor era el punto, su sabiduría era el punto. Y ahora tenemos responsabilidad de pasar eso adelante, agregó Esteban. Ya lo estamos haciendo, dijo Damián. Cada niño que enseñamos, cada familia que ayudamos, cada decisión que hacemos con integridad, esa es forma de mantener a papá vivo. Se quedaron allí hasta tarde en noche, hablando sobre memorias, sobre planes, sobre futuro que construirían juntos, y cuando finalmente regresaron a sus casas, cada uno sintió algo profundo, gratitud. No gratitud por dinero, aunque lo apreciaban. Gratitud por padre que los había amado lo suficiente para hacerlos fuertes. Por lecciones que dolieron en momento, pero salvaron después. Por herencia que era más que tierra y oro. Era carácter forjado en dificultad, templado en experiencia y probado en momento de necesidad. Era herencia que pasarían a sus hijos y sus hijos a los suyos, para siempre. ¿Crees que el verdadero legado está en lo que dejas o en lo que enseñas? Déjanos tu respuesta y quédate para el epílogo. 20 años después de muerte de Vicente, Aurelio tenía 70 años, Esteban 67, Natalia 64, Damián 60. Todos con cabello gris o blanco, todos con cuerpos que se movían más lentamente, pero todos con espíritus aún fuertes. Familia había crecido exponencialmente, había nietos, bisnietos, rama familiar que se extendía como árbol grande. Escuela Vicente Salazar había educado a más de 500 jóvenes. Muchos ahora tenían sus propias tierras, operaciones prósperas, familias felices. Clínica había tratado a miles, había salvado vidas, había aliviado sufrimiento. Fondo que familia administraba había ayudado a cientos de familias en momentos difíciles. Y Valle completo había prosperado, no solo familia Salazar, sino todos, porque cuando una familia con recursos decide usarlos generosamente, levanta comunidad entera. Era tarde de otoño, exactamente como la tarde cuando Vicente había muerto 20 años antes. Los 4 hermanos se reunieron, como hacían cada año en aniversario.
Esta vez en árbol de Vicente, que ahora era masivo, con ramas que proporcionaban sombra amplia. 20 años, dijo Aurelio. ¿Pueden creerlo? Parece ayer, respondió Natalia, y parece toda una vida. Ambas cosas son verdad, dijo Esteban con sabiduría ganada en años. Damián sacó botella de vino que había guardado especialmente para este aniversario. Vino de cosecha del año que Vicente murió. Pensé que deberíamos brindar, con algo de ese año. Llenó 4 copas. ¿Por qué brindamos?, preguntó Natalia. Pensaron por momento. Por papá, dijo Aurelio finalmente, por hombre que nos amó lo suficiente para no facilitarnos vida. Por lecciones aprendidas en lágrimas, agregó Esteban, porque esas son las que nunca olvidas. Por familia, continuó Natalia, porque eso es lo único que realmente importa al final. Y por siguiente generación, terminó Damián, porque ahora nos toca a nosotros ser los maestros. Brindaron, bebieron. Saborearon vino que había envejecido perfectamente, como ellos. ¿Saben?, dijo Aurelio después de largo silencio. He estado pensando. Mis nietos me preguntaron el otro día si tengo arrepentimientos. Y les dije la verdad. Sí, me arrepiento de momentos que juzgué a papá, momentos que pensé que nos había fallado, momentos que sentí amargura porque no nos dio lo que teníamos derecho a tener. Todos sentimos eso, admitió Natalia. Pero entonces me di cuenta de algo. Si papá nos hubiera dado tierra y oro cuando éramos jóvenes, probablemente lo habríamos desperdiciado. Habríamos peleado entre nosotros. Habríamos dejado que dinero nos definiera. Tienes razón, dijo Esteban. Yo era tonto cuando tenía 20 años. Arrogante. Si hubiera tenido dinero entonces... No terminó frase. No necesitaba. Todos entendían. Papá esperó hasta que estábamos listos, continuó Aurelio, hasta que habíamos aprendido humildad, trabajo, valores que harían que riqueza fuera bendición en lugar de maldición. Esa fue su genialidad, dijo Damián. No solo nos dio herencia, nos preparó para merecerla. Se quedaron en silencio, cada uno con sus propios pensamientos. Finalmente, Natalia habló. ¿Hacemos lo mismo con nuestros hijos? ¿Los preparamos como papá nos preparó? Intentamos, dijo Aurelio, pero es diferente ahora. Ellos crecieron sabiendo que teníamos recursos. No podemos darles exactamente la misma experiencia que tuvimos. Pero podemos darles valores, insistió Damián. Podemos enseñarles que el dinero es herramienta, no identidad, que el trabajo honesto importa, que la familia es tesoro. Y lo hicimos, dijo Esteban. Miren a nuestros hijos, ninguno es perezoso, ninguno es arrogante, todos trabajan, todos contribuyen, pasamos las lecciones adelante. Entonces misión cumplida, dijo Aurelio. Papá estaría orgulloso. Don Lisandro había fallecido 2 años atrás. Había vivido hasta 83 años. En su lecho de muerte había llamado a los 4 hermanos. Serví a tu padre fielmente, había dicho, y a ustedes también. Ahora muero en paz, sabiendo que el legado de Vicente está seguro. Gracias por todo, habían respondido. No me agradezcan. Fue honor. Honor servir a familia que realmente entiende lo que importa. Habían llorado en su funeral, pero también habían celebrado vida bien vivida. Padre Eusebio aún vivía, sorprendentemente. A sus 80 años todavía celebraba misa, todavía aconsejaba, todavía era fuente de sabiduría para Valle. Vicente y Amalia me esperan al otro lado, decía a menudo, pero Dios aparentemente quiere que me quede aquí un poco más, así que me quedo. Rufino había entrenado a su propio hijo para eventualmente tomar su lugar como capataz. El joven Rufino, de 30 años ahora, era tan leal y trabajador como su padre. Es tradición familiar,
decía Rufino Senior con orgullo. Salazars y Rufinos, juntos por generaciones. Y efectivamente había sido así, y continuaría siendo. Mientras sol comenzaba a ponerse, pintando cielo de naranja y púrpura, los 4 hermanos se prepararon para partir. Pero antes hicieron algo que habían hecho cada año en este aniversario. Caminaron a tumba de Vicente y Amalia. Flores frescas ya estaban allí, puestas por nietos temprano esa mañana. Se pararon en silencio respetuoso. Entonces Aurelio habló. Papá, mamá, otro año ha pasado, otro año de prosperar, otro año de aprender, otro año de intentar ser dignos de lo que nos dieron. Nuestros hijos crecieron bien, continuó Natalia. Nuestros nietos son fuertes, su legado continúa. Y continuará, prometió Esteban, porque nunca dejaremos que olviden, nunca dejaremos que el dinero sea más importante que el carácter. Gracias, terminó Damián simplemente, por todo. Permanecieron más tiempo, cada uno con sus propias oraciones, sus propias memorias. Cuando partieron, el sol se había puesto completamente, pero luna llena brillaba, iluminando camino a casa, como siempre lo había hecho, como siempre lo haría. ¿Aceptarías este tipo de legado? Déjanos tu respuesta. Y quédate para el epílogo final. 50 años después de muerte de Vicente Salazar. Era 1955. Mundo había cambiado dramáticamente. Automóviles, electricidad, teléfonos. Cosas que Vicente nunca podría haber imaginado, pero algunas cosas no habían cambiado. Familia Salazar aún poseía tierras, aún las trabajaba con honor, aún vivía según valores que Vicente había enseñado. De los 4 hermanos originales, solo Damián seguía vivo. Tenía 90 años, frágil pero mentalmente agudo. Aurelio había muerto 10 años atrás. Esteban, 8 años. Natalia, 5 años. Cada uno había vivido vida larga y plena. Cada uno había visto bisnietos crecer. Cada uno había muerto en paz, rodeado de familia que amaban. Y ahora era turno de siguiente generación llevar legado adelante. Hijo de Aurelio, ahora de 70 años, administraba mayor parte de tierras. Nieta de Esteban, mujer brillante de 50 años, dirigía Escuela Vicente Salazar, que ahora tenía campus grande y servía a toda región. Nieto de Natalia, era médico que había regresado de ciudad para dirigir clínica, que ahora era hospital pequeño pero completo. Bisnieto de Damián, joven de 25 años, estaba aprendiendo negocio, preparándose para eventualmente tomar control. Familia se había multiplicado. Había más de 100 descendientes directos de Vicente y Amalia. Algunos vivían en Valle, otros en ciudad. Algunos habían viajado al extranjero, pero todos regresaban para reuniones familiares anuales. Todos conocían historia. Todos valoraban legado. En 50 aniversario de muerte de Vicente, familia organizó celebración especial. Construyeron monumento en plaza central del pueblo, estatua de Vicente, no como hombre rico, sino como había vivido, simple, digno, con herramientas de trabajo en manos. Placa decía, Vicente Salazar, 1827-1905, enseñó que el verdadero legado no se hereda, se gana, no se gasta, se invierte, no se olvida, se vive. En ceremonia de inauguración, Damián, último sobreviviente de los 4 hermanos, dio discurso breve. Estaba en silla de ruedas, voz débil, pero mente clara. Tengo 90 años. He vivido vida larga, he visto este valle transformarse, he visto familia crecer de 4 hermanos a 100 descendientes. Pausa para recuperar aliento. Pero lo más importante que he visto es esto. Valores que nuestro padre nos enseñó no murieron con él. No murieron con mis hermanos, no morirán conmigo, porque los pasamos adelante. Y ustedes los están pasando adelante, y sus hijos los pasarán adelante. Lágrimas corrían por su rostro arrugado.
mi padre guardó secreto durante 30 años. Secreto de que éramos ricos, y cuando nos lo dijo pensamos que ese era el regalo, el dinero, la tierra. Negó con cabeza lentamente. Pero no lo era. El verdadero regalo era lo que nos hizo antes de decirnos: la fortaleza, el carácter, la capacidad de manejar bendición sin ser destruidos por ella. Miró a multitud de descendientes. Ese es mi último mensaje para todos ustedes. La riqueza viene y va. Negocios prosperan y fallan. Pero ¿quiénes son ustedes? Su carácter, sus valores, su integridad, eso permanece. Eso es lo único que realmente pueden controlar y lo único que realmente importa. Sean dignos del nombre Salazar, no por dinero, sino por cómo viven, cómo tratan a otros, cómo enfrentan dificultades. Ese fue el legado de mi padre. Ese es mi legado para ustedes. Pásenlo adelante, siempre. Aplausos resonaron, pero también lágrimas, porque todos sabían que estaban escuchando probablemente últimas palabras públicas de Último Hermano original. Damián murió 2 meses después, en paz, en casa, rodeado de familia. Sus últimas palabras fueron: «Dile a papá que lo hicimos bien». Y en funeral masivo que asistieron no solo descendientes, sino todo el valle, Padre Nuevo, nieto de Padre Eusebio original, dijo algo profundo. Vicente Salazar murió hace 50 años, pero nunca se fue. Vive en cada acto de bondad de esta familia, en cada decisión basada en carácter en lugar de conveniencia, en cada generación que elige hacer lo correcto, aunque sea difícil. Ese es el verdadero legado. No estatua en plaza, no nombre en edificio, sino valores vivos en corazones de personas que nunca lo conocieron, pero lo llevan adelante de todos modos. Y era verdad. En 1955, 50 años después de muerte de Vicente, su legado estaba más fuerte que nunca. Escuela que su familia había fundado educaba a 1000 estudiantes al año. Hospital servía a 30.000 personas. Fondo familiar había ayudado a más de 2.000 familias en momentos difíciles. Y familia misma, 100 descendientes fuertes, continuaba viviendo según principios que él había enseñado. No todos eran ricos. Algunos habían elegido profesiones modestas, maestros, enfermeros, trabajadores sociales, pero todos eran honestos, trabajadores, generosos. Porque habían aprendido a través de generaciones que esas cualidades valen más que cualquier cantidad de dinero. Y así, mientras mundo cambiaba a su alrededor, familia Salazar permanecía constante en lo que importaba. El último documento en archivo familiar era carta escrita por Damián semana antes de morir, para ser abierta 50 años después, en 2005, 100 años después de muerte de Vicente. Estaba sellada, guardada en caja fuerte, esperando. Nadie sabía lo que decía. Pero todos sabían que sería mensaje digno de esperar 100 años, porque eso era tradición Salazar, mensajes que atravesaban generaciones, lecciones que nunca envejecían, valores que nunca expiraban. Y mientras última luz del día desaparecía en horizonte, mientras familia se dispersaba después de funeral de Damián, mientras vida continuaba su ritmo eterno, el espíritu de Vicente Salazar seguía vivo. En cada mano que trabajaba tierra con honor, en cada palabra dicha con verdad, en cada decisión tomada con integridad, en cada acto de generosidad sin expectativa de retorno. Porque al final, ese era verdadero significado de herencia, no lo que dejas cuando mueres, sino lo que vive en otros después que te vas. Y Vicente Salazar, peón humilde que se volvió leyenda, había dejado herencia que ni muerte ni tiempo podían tocar. Herencia de carácter, de valores, de amor que se multiplica en lugar de dividirse.
y esa herencia continuaría para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y curte el video para que llegue a más gente. Eso ayuda al canal a crecer. Aquí, cada historia nace del alma de nuestro pueblo y siempre hay otra esperando por ti.